Turnos de tierra. Tenía 22 años en 1993 cuando entré como velador nocturno al Panteón Municipal número 2 de Mazatlán. Fue un trabajo que agarré por necesidad y por orgullo, porque mi padre había sido albañil y decía que la tierra también necesita a quien la cuide cuando no hay sol. Yo me quedaba desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, caminando entre los pasillos de mármol gastado, las cruces de fierro y las bóvedas con fotografías de gente que todavía sonreía detrás del vidrio. El administrador me dio un manojo de llaves, una lámpara pesada, una libreta para los partes y una regla que repetía siempre: no abrir nada después de medianoche, aunque viniera alguien con papeles, con historias o con llanto. La noche desordena las razones, decía. Las primeras semanas fueron tranquilas. Perros callejeros y ruido de camiones lejanos sobre el malecón. A veces entraba brisa del mar con olor a sal y a flores marchitas. Aprendí los nombres de los pasillos: jazmín, gardenia, crisanto. Aprendí a distinguir el sonido de las chicharras al del aluminio cuando la brisa mueve una coronita. Aprendí también que hay nichos que guardan silencio distinto, un silencio apretado, sin aire, como de bote cerrado. Uno de esos estaba en la esquina del pasillo Sauces, con una placa que ya casi no se leía. Nadie llevaba flores a ese lugar. Ni velas. Ni visitas en Día de Muertos. Yo lo noté porque casi todos los muertos reciben, al menos, una mentada de quien pasa. Ese nicho no. Una madrugada de junio, el administrador me pidió apoyar a los sepultureros con un traslado. Nada complicado, mover restos de una bóveda familiar al osario común porque ya no pagaban mantenimiento. Llegaron 3 hombres al atardecer, gente que conocía el panteón mejor que mi propia casa. Traían carretilla, barretas, cubetas y el humor áspero de quien trabaja con huesos sin volver la cara. El encargado, al que le decían el güero, me guiñó un ojo. «Hoy toca Sauces, esquina con vista al mar», dijo. Yo supe de inmediato cuál era el sitio. No dije nada. La regla del administrador seguía rebotándome en la cabeza. Abrieron la losa a las 10:30. Se hizo ese vacío corto del primer aire atrapado. Un olor a polvo viejo, a flor seca, a humedad guardada. Sacaron las tabletas, acomodaron las piezas con respeto práctico, como quien desarma una mesa pesada. Yo apunté el número de expediente y la hora. Mientras ellos trabajaban, mi lámpara iluminó las paredes del nicho en la penumbra. Al fondo, a la altura de los ojos, había marcas en el cemento como de uñas. 4 hendiduras regulares, rasguños que subían y bajaban, y un pequeño surco donde alguien había intentado escribir algo con la punta de un clavo. No podía leerlo. El güero me chasqueó los dedos para que alumbrara hacia abajo. «No te distraigas, muchacho», dijo sin malicia. Terminamos a las 11:15. Cerraron con mezcla fresca, alisaron como quien peina a un niño, y me dejaron la indicación de asentar la clausura en la libreta. Se fueron silbando. Me quedé yo con la brisa salada y la noche chaparra del verano. A medianoche comencé la ronda larga. Pasillo jazmín, sin novedad. Capilla del Sagrado, puerta cerrada, veladoras consumidas. Columbario chico, vidrio empañado por dentro sin razón aparente. Condensación, pensé, pero el viento estaba tibio y seco. Llegué a Sauces con la lámpara baja, casi pegada al suelo. El cemento nuevo del nicho seguía húmedo. Eché un vistazo rápido, listo para seguir. Entonces oí que algo raspaba por dentro. Un sonido claro, pausado, como una cuchara que toca el fondo de una cazuela. No era el crujido de la mezcla secándose. Era un rascar con intención. Me quedé quieto. Acercar la oreja fue acto de reflejo, no de valentía. Lo supe de inmediato, estaba del lado de adentro. Recordé la regla del administrador. También recordé que el administrador no estaba ahí. Pegué la palma a la losa.
El raspado se detuvo. Luego volvió, lento al principio, después más apurado, con esa desesperación que uno reconoce aunque no quiera. La lámpara me pesó. Pensé en correr por el supervisor, pero no había ninguno esa noche. Pensé en llamar a la policía y me imaginé explicando una rasquiña en el cemento a un agente con sueño. Pensé en mi padre diciendo que la tierra también necesita a quien la cuide cuando no hay sol. Saqué el manojo de llaves por puro gesto nervioso, sabiendo que ninguna servía para abrir cemento. Condensación, repetí en voz baja, como si fuera contraseña. El raspado cambió de ritmo, se volvió más largo, rumiado, y de pronto, por debajo de la losa, escuché un golpecito. Como si del lado de adentro alguien hubiera tocado con un nudillo. Retrocedí. No corrí. La lámpara, en mi temblor, barrió las lápidas y por un segundo me devolvió mi propio brillo en las fotos ovaladas, esos óvalos de vidrio donde los muertos me miraban con trajes de hace 40 años. Tuve la sensación absurda de que todos estaban de acuerdo en algo que yo todavía no entendía. Cerré la libreta con un zarpazo y seguí la ronda con pasos que no eran míos. A la 1:20 llegué a la capilla. La vela principal estaba encendida cuando la había visto apagada hacía media hora. No había cerillos ni olor a cera reciente. Me acerqué al altar y vi que el cuadro de la Virgen tenía la cara empañada por dentro, como si respiraran al otro lado del vidrio. Me di cuenta de que estaba sudando, de que la brisa del mar ya no olía a sal sino a tierra mojada. Cuando salí de la capilla, el panteón entero parecía respirar en pausas, como si alguien durmiera mal en una habitación cerrada. No quise volver a Sauces, pero las rondas tienen su lógica. Evitar una esquina es como firmar la rendición. Tomé por el pasillo de gardenia, crucé entre dos mausoleos grandes con columnas y tejitas de barro y llegué de nuevo a la esquina. Mi luz cayó sobre el cemento fresco. Había una nueva línea, muy fina, el comienzo de una letra. Me pareció una M o tal vez una N. No sé cuánto tiempo estuve mirando ese trazo. El raspado ya no se oía. En su lugar, con la lámpara apagada, se percibía un silencio compacto, sin lunares. Un silencio de sitio clausurado. Y entonces, sin aviso, sonó del lado contrario del pasillo un cascabeleo de vidrio. Volteé con el corazón en la boca. Una foto ovalada había caído y rodaba despacio, sin romperse, como si una mano invisible la paseara por la piedra. Cuando se detuvo, quedó mirando hacia mí. Reconocí de inmediato el rostro joven de un hombre con bigote delgado. Abajo, en la placa, el nombre estaba limpio, Mariano Valdés. Año de muerte, 1975. Volví a mirar la losa clausurada esa misma noche. Me acerqué hasta que la nariz me tocó el cemento fresco y, con el peso de la lámpara, pude leer mejor lo que alguien había comenzado a rascar, MAR, y un trazo que no alcanzaba a decidirse por la I o por una L. Separé la frente del muro. Con la lengua pastosa entendí lo que llevaba horas negando. No pensé en fantasmas. Pensé en respiración. Pensé en probabilidades. El traslado se había hecho mal. O peor, nunca se había hecho. Me vi a mí mismo, a las 11:15, sosteniendo la libreta mientras el güero silbaba. ¿Y si no estaba vacío? ¿Y si? No soy héroe. No tenía forma de abrir esa losa sin armar un escándalo ni romper la regla. Me limité a sentarme en la banquita de cemento frente al nicho y a contar mi respiración. Me quedé así toda la noche, con los ojos puestos en la palabra incompleta, por si volvía el raspado, por si volvía el golpecito, por si volvía cualquier cosa que pudiera darme una señal menos atroz que mi imaginación. Ninguna señal volvió. Solo la brisa del mar, otra vez con olor a sal, volvió a entrar hacia las 4:30. El cielo empalideció. Los pájaros esos que siempre llegan a los panteones empezaron su griterío normal. El cemento, bajo mi mano, ya estaba duro.
A las 6 llegó el administrador con su café. Me encontró con la libreta abierta y las ojeras de quien no durmió. Le conté todo. No adorné. No quité. Me escuchó con paciencia rara en alguien que solo firma papeles. Se acercó al nicho, pasó la mano por encima del trazo y, con la uña, raspó apenas. La marca salió como si hubiera sido hecha con el dedo cuando la mezcla estaba blanda, no desde dentro. Me miró con una mirada que he visto en doctores y en maestros, firme, cuidadosa, distante. A veces la mezcla asienta y hace dibujitos, dijo. Sugestión, mijo. Señaló el apellido en una bóveda de enfrente. Era de la familia Valdés. A su juicio, yo había leído lo que quería leer. Cuando llegaron los sepultureros yo ya me sentía ridículo. El güero me saludó como si nada. Yo le pregunté, sin acusar, sin mencionar nombres, si el osario estaba bien. Dijo que sí, que todo en orden, que los restos habían sido trasladados como Dios manda. Los vi caminar hacia otro servicio con la misma naturalidad de siempre. Solo al final, mientras se alejaba, el güero volteó la cara y me hizo un gesto con la barbilla hacia Sauces, como quien señala una nube para hablar del clima. Nunca supe si fue advertencia o broma. Seguí en el panteón un año más. No volví a escuchar raspar desde adentro. No volví a ver fotos rodando solas. Pero el pasillo Sauces se quedó conmigo, como una astilla en el sueño. En noviembre, en el bullicio de las veladoras y el papel picado, me fijé en algo que a nadie más pareció importarle. Sobre la losa clausurada habían aparecido, muy finas, otras 2 letras. Ahora sí estaba claro, M-A-R y A-N-O. Nadie había podido escribir eso con la losa ya dura, a menos que lo hubieran rayado con clavo o navaja, por fuera, con mala leche. Fui a buscar al administrador. No quise molestar la fiesta. Estaba repartiendo permisos en la entrada. Cuando por fin lo encontré y lo traje hasta el sitio, la palabra había desaparecido. El cemento estaba limpio. Como si una mano hubiera pasado un trapo húmedo sobre polvo que nunca estuvo. A veces, cuando bajo la vista al recordar, siento otra vez el peso de la lámpara y oigo el primer golpecito suave desde adentro. He pensado que quizá mi trabajo no era abrir ni salvar a nadie, sino aprender a oír la tierra, aceptar que también tiene su respiración y su manera de pedir compañía. No lo digo con poesía. Lo digo con una culpa rara que todavía me visita a las 3 de la mañana. Si cierro los ojos, vuelvo a ver las marcas de uñas en el cemento viejo de aquel primer traslado. Vuelvo a leer la palabra a medias. Vuelvo a escuchar el mar que entra por encima de la barda como un rumor de gente que habla despacio. Una madrugada, ya fuera del panteón y con otro oficio, iba en bici por la calle detrás del muro norte. Había neblina delgada. Llevaba prisa. En el tramo donde la pared del camposanto hace esquina, vi a un hombre parado del lado de adentro, junto a la losa que ya no visito. Bigote fino, camisa abierta hasta el segundo botón, mirada tranquila, ni triste ni contenta. Me pareció que llevaba las manos limpias. Quise detenerme, quise gritarle que esperaba su golpecito, quise decirle que esa noche me quedé, que alguna vez prendí una vela por él. Pero el semáforo cambió y la bici siguió. En el espejo retrovisor, cuando me atreví a buscarlo, ya no estaba. Si me preguntan qué me asusta de los cementerios, no digo fantasmas ni huesos ni velas encendidas solas. Digo la certeza de que la noche desordena las razones. Digo la humildad de saberse inútil ante un hombre que insiste en escribirse desde adentro. Digo este recuerdo que todavía, tantos años después, me despierta con la boca llena de tierra. Y un solo sonido, casi amable, que se repite desde algún punto donde no llegan las llaves, 3 golpecitos suaves, como quien no quiere molestar a nadie, pero tampoco acepta quedarse callado. Ángel de lodo.
Tenía 26 años y lo único que sabía hacer de noche era no dormir. En 2009 acepté un empleo que nadie quería, encargado de mantenimiento y rondas nocturnas en el Panteón Municipal de San Bartolo Viejo, un pueblo en el altiplano donde el viento parece rezar por costumbre. Me habían advertido de perros callejeros, de vándalos que se metían a beber, de jóvenes que probaban su valentía saltando tapias, pero no de lo que me tocó ver ahí. Yo no era valiente, era necesitado. A las 8 cerraba el velador de la tarde y me dejaba las llaves del portón herrumbroso, una lámpara vieja, un manojo de velas y un cuaderno donde anotaba cualquier novedad. La oficina era un cuarto con una mesa metálica, 2 sillas y un crucifijo torcido. La primera semana aprendí los nombres de las secciones: jardín, fosa común, San Judas, mausoleos, antiguos. El mapa estaba clavado en la pared y era un dibujo hecho a mano donde las cruces eran pequeñas X. Me pedían dar 3 rondas, a las 10, a la 1 y a las 3 de la mañana. No por capricho, decían, sino porque a esas horas era cuando más se metía gente. La malla ciclónica se abría en los bordes como una herida mal cosida y yo llevaba alambres y una tenaza por si hacía falta remendar. La noche en el panteón no es silenciosa, solo cambia de idioma. Se oyen hojas secas que no caen, insectos que se pasan secretos, el chasquido de una vela que no dejaste prendida pero huele a parafina fresca. Aprendí a distinguir el murmullo de los vivos del de los que no. El primero se agita, el segundo pesa. Un sábado, al caer la tarde, dejaron a una mujer. Un cortejo sobrio, familia de pocas palabras, lluvia menuda, tierra húmeda. El ataúd era sencillo, oscuro, con una placa de latón sin fecha de nacimiento. El registro decía, Luz María. Sección Antiguos. Fila 7, Pozo 3, 20:10 horas. Noté la prisa con la que acabaron. La lluvia obligó a todos a retirarse rápido y a mí me quedó recoger las palas, limpiar el lodo de los escalones de la fosa y cerrar. Mientras lo hacía, el viento cambió de dirección como si una mano invisible le diera la vuelta a un rebozo. Pensé que era un frente frío. Guardé las herramientas y me encerré en la oficina a tomar café soluble, mirando el reloj análogo que siempre se atrasaba 2 minutos por hora. A las 10, primera ronda. Foco en mano, pasé por fosa común, luego antiguos. En la fila 7 había marcas de zapatos alrededor de la tumba recién cerrada, nada extraño, pero un detalle me detuvo, había huellas que no eran huellas. En el lodo, sobre la misma tierra recién acomodada, había 2 líneas curvas que se abrían como hojas, paralelas, muy largas, sin la presión de un talón ni la forma del arco del pie. Como si algo hubiera rozado la superficie y no la hubiera pisado. Me agaché a ver mejor. No había textura, no había dibujo, como si el lodo se hubiera peinado al paso de algo. Al levantar la vista, una sombra pasó entre 2 cipreses y la luz de mi lámpara no la cortó. Fue un movimiento sin peso, un pliegue en la oscuridad. Volví a la oficina con el registro entre las manos. Escribí 22:17. Sección Antiguos. Huellas no identificables. Lo leí y me pareció ridículo. Borré huellas y puse marcas. A la 1, segunda ronda. La lluvia se había detenido y el aire olía a metal. Al acercarme otra vez a la fila 7, una brisa fría me dio en la nuca, como si hubiera abierto una puerta que no sabía que estaba ahí. La tierra se había hundido unos milímetros, nada alarmante, cosa normal cuando la fosa traga aire y la humedad asienta la carga. Di 3 pasos y me quedé quieto, escuché un roce leve, como tela arrastrándose, no detrás de mí, no a la izquierda, sino arriba. La lámpara iluminó troncos, ramas, cables. Nada. Apagué la lámpara unos segundos. La oscuridad no es total en un panteón. Las lápidas tienen memoria de luz. Y entonces la vi. No la vi de frente. La vi de reojo, como se ven las cosas que no están hechas para mirarse.
Era una figura alta, demasiado alta para ser una persona. No caminaba, no volaba, no flotaba. Se desplazaba como humo pesado en línea recta, con una certeza que dolía. No tenía brillo. Era más negra que la noche alrededor. Un contorno de alas plegadas, como si abrazara algo invisible frente a ella. Se detuvo junto a la tumba de Luz María y se inclinó apenas. El suelo no crujió. Las flores no se movieron. La figura giró la cabeza lentamente hacia donde yo estaba, y aunque no había rostro, supe que sabía. La lámpara se me resbaló de la mano y cayó sobre una losa con un golpe seco. Para cuando la retomé, la mancha ya no estaba. Regresé caminando de espaldas, de regreso a la oficina, sin quitar la luz del camino. Al llegar, no escribí nada. Me senté con el termo pegado a la boca y esperé. A las 2:40, el reloj análogo dio un salto que no le correspondía y marcó las 3. Lo miré incrédulo y lo acomodé. A las 3:13, un campanillazo vibró desde el centro del panteón. No hay campana ahí. Solo hay metal viejo que se queja cuando lo pateas. Volví a tomar la lámpara, una vela y el crucifijo torcido de la pared. No por fe, por costumbre. La tercera ronda la hice con las tripas hechas nudo. Pasé por jardín y olía a tierra abierta como si todos los montículos fueran recientes. En antiguos, la neblina se arremolinaba baja, pegada al suelo, moviéndose en círculos que no seguían el viento. En la tumba de Luz María la tierra estaba más hundida. Me acerqué despacio. Sentí calor en las manos, frío en la frente. Una vela tirada encendió de golpe sin chispa. La figura estaba ahí, pero ahora no estaba sola. Detrás de ella, a cierta distancia, se dibujaba otra, más pequeña, como si repitiera la forma con retraso, un eco consumido. Ambas parecían estar hechas de la misma oscuridad densa, no de sombra proyectada. Las alas de la primera se abrieron apenas, como un ave probando su equilibrio, y el lodo se alisó a su alrededor con un susurro. No corrí porque no sabía en qué dirección se corre cuando el miedo no tiene coordenadas. Di un paso hacia atrás y el talón me hundió en un charco frío hasta el tobillo. La lámpara parpadeó. La figura mayor volteó hacia mí sin rostro y sentí un zumbido dentro del cráneo, como si me nombrara por dentro. Pensé entonces que no había entrado por la puerta ni por la malla rota. Pensé que estaba en su lugar, no en el mío. Pensé en mi nombre escrito en el cuaderno. Pensé en la placa de latón sin fecha. El zumbido cesó cuando la figura volvió la atención a la tumba. Las alas se cerraron sobre sí mismas, un abrazo de noche sobre la tierra recién abierta. No hubo viento, no hubo polvo. Solo ese alisamiento imposible de lodo, como si algo se escurriera hacia abajo sin desplazar un grano. La vela cayó sola y se apagó sin humo. Esperé el sonido de una pala, de una madera que cede, de una piedra. No escuché nada, y eso fue peor, porque el silencio también estaba siendo usado. No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí. En algún momento el cielo cambió de tono y los primeros pájaros empezaron a decir su rutina. Me encontré frente a la tumba con los pies entumidos y las manos sucias de tierra aunque no había tocado nada. La superficie estaba lisa como mesa, sin la pequeña panza típica del entierro reciente. Revisé el registro, temblando, como quien confirma una fiebre que ya sabe que tiene. Donde había escrito Luz María encontré algo que no había puesto. Abajo de su nombre, con mi letra, alguien había agregado una línea, entrega, 3:13. No hay tinta que se agregue sola. No hay mano que imite la tuya mientras la sostienes. Pedí el cambio de horario esa misma mañana. Dije que las rondas de las 3 me estaban reventando los nervios, que prefería entrar más temprano y salir antes. El administrador me miró sin interés y dijo que ya vería. Me mandó a limpiar los pasillos y a recoger botellas quebradas de San Judas. En la fila 7 dejé una flor que encontré caída en otro nicho. No rezaba, no pedía,
no agradecía. Solo hacía cosas para no pensar. Esa noche no hubo entierros, pero a las 9 llegó un señor con su hija pequeña. Traían una cacerola con pozole y 2 velas. Le dije que ya estaba cerrado, que viniera mañana, que lo sentía. El señor asentía, la niña no. La niña miraba por encima de mi hombro hacia el interior del panteón con el párpado inferior temblando. Preguntó con naturalidad si ahí vivían los pájaros negros grandes. Su padre la jaló del brazo con suavidad, pidió disculpas y se fueron. Cerré el candado con más ruido del necesario. A las 10, 11, 12, no pasó nada. A la 1, escuché de nuevo el campanillazo sin campana, no en el centro, sino en Antiguos. Me hice el sordo, me quedé en la oficina, clavé la vista en el reloj. A las 3:13 exactamente, el minutero dio el salto que no le correspondía y el péndulo invisible que no tenía se detuvo. El crucifijo torcido vibró como si alguien lo hubiera soltado después de sujetarlo. Me quedé inmóvil hasta que el metal se calmó. Renuncié 2 días después con una excusa torpe. Dije que la paga no alcanzaba, que había agarrado otro trabajo. El administrador no preguntó más. Entregué las llaves, la lámpara, el cuaderno. Me fui sin mirar atrás ni a los lados porque las cosas que temes habitan los bordes. Un mes después, un amigo me mandó por teléfono una foto borrosa de un entierro nocturno. No se distinguen caras, solo paraguas, lluvia, tierra. Al fondo, entre 2 cipreses, hay una mancha vertical más oscura que la noche, con 2 formas despegadas a los costados como si el viento la quisiera y no pudiera. No le respondí. Bloqueé el número. Cambié de teléfono. Dejé de pasar por esa calle. Sigo sin dormir de noche, pero ya no por hábito. A veces, cuando el reloj marca las 3:13, siento que alguien me nombra por dentro. No pienso su nombre porque no sé si tiene. Pienso en la tierra alisándose sin peso. Pienso en la línea que apareció sola con mi letra. Pienso en que la placa de latón sin fecha ya debe de tener 2 números nuevos grabados. O quizá no necesita ninguno. Si algún día, por urgencia, por la razón que sea, te toca vigilar un panteón, no te confíes de la lluvia ni del viento ni del hambre. No les temas a los vivos que se esconden entre las tumbas. Aprende a sentir cuando la noche se vuelve más negra que la sombra. Y si llegas a ver el lodo peinarse en una dirección que no sigue tus pasos, no escribas nada. Ya quedó anotado. A su hora. En tu letra. Los ojos en el vidrio. Me llamo Julián y esto me pasó en 2011, en Querétaro. No era el trabajo que había soñado, pero era el que me dejó pagar la renta y mandar algo a mi mamá. Entré como velador en un cementerio privado al borde de la carretera, esos jardines de pasto perfecto y flores calibradas que usan las familias con dinero. La empresa exigía uniforme planchado, botas discretas, nada de celular a la vista y reportes escritos al amanecer. Se suponía que era un lugar en paz, con cámaras nuevas, reflectores, sensores en bardas y rondines a horas fijas. En teoría, nada podía salirse de control. La primera noche la recuerdo con una nitidez que me enferma. Me dieron el mapa del panteón, dividido en letras y números como si fuera un fraccionamiento. Tenía que cubrir el sector poniente, del H3 al L9, un rectángulo de mausoleos con ventanas pequeñas y placas brillantes. El supervisor, un hombre cansado de manos resecas, me dijo lo que le dicen a todos: si ves sombra dentro de alguna construcción, no te acerques, reporta, mueve la lámpara, sigue el recorrido. Dijo que la mitad de lo que uno cree ver ahí es reflejo. Dijo que no me dejara sugestionarme. Después, cuando los demás se fueron, agregó que en el L7 estaba la casita, un mausoleo con techo a 2 aguas y una ventana al frente, y que no valía la pena asomarse nunca. No lo dijo con misterio,
Lo dijo como si fuera una recomendación práctica, la misma que se repite para no meter la mano donde muerde el perro. No pregunté. Venía con la resolución orgullosa de no alimentar historias. Caminé mi primer rondín a medianoche con la lámpara en la mano, notando ese silencio raro de los cementerios privados, distinto al silencio de los municipales. Ahí no hay perros ladrando del otro lado, no hay música filtrándose de una colonia pegada, no hay puestos cercanos. Ahí el silencio está pulido. Cada paso suena falso, cada respiración incomoda. Cuando crucé del H9 al J2 mi radio hizo un pequeño chasquido como si alguien hubiera presionado el botón sin hablar. Me detuve, esperé, nadie llamó. Seguí. Vi la casita desde lejos por primera vez. Era sencilla, pintada de blanco, con una cruz de hierro en la punta y un vitral mínimo con un vidrio cuadrado al centro. Me dije que no iba a mirarla directo, que iba a tratarla como a cualquier otra. Y por un rato lo logré. Hasta que mi vista, por terquedad o instinto, regresó a ese vidrio. Brillaba. Fue un brillo tan leve que pensé que era la lámpara en mi mano rebotando. Apagué la lámpara para probar. La luna apenas rasguñaba las lápidas. La ventana siguió con un brillo suave, como si adentro hubiera una vela muy chiquita. Me picó el nervio. Volví a encender la lámpara. En el vidrio apareció una forma redonda, del tamaño de una frente, pegada casi al marco. No alcanzaba a distinguir rasgos, solo algo claro presionando el cristal. Subí la luz un poco y el reflejo me regresó 2 puntos brillantes, delgados, donde deberían estar los ojos. Parpadeé y la forma se replegó, como si hubiera dado un paso atrás. No me acerqué. Tenía reglas. Tomé aire, anoté en la libreta L7, luz al interior, posible reflejo y continué. En el retorno del rondín, la ventana estaba opaca. Me dije que la cabeza cansa y uno inventa. Es fácil convencerte de eso cuando todavía no estás cansado, cuando la noche es joven y uno aún cree que manda. A las 2, el viento cambió. En ese lugar el pasto huele a manguera y a flor nueva, pero ese aire traía talco. Un olor limpio, dulce, como de pañalera. Seguí el cuadrante con profesionalismo, fui marcando los puntos de control y evité mirar hacia L7. Aún así lo sentí a mi costado, como se siente a alguien en un pasillo estrecho. Llegando a la reja de servicio, el radio volvió a crujir, ahora con un chasquido más largo. Pensé en llamar al supervisor, pero eran los primeros minutos de mi primera noche y no quería quedar como nervioso. Me concentré en firmar la hoja del punto de control y, al levantar la vista, la vi. En la ventana había ahora 2 frentes pequeñas, apenas por encima del marco, 2 líneas de ojos brillando mucho más que antes. No era luz de lámpara ni de luna. Era un brillo húmedo, vivo. Me obligué a caminar sin apurar, como si no hubiera visto nada. El talco me llenaba la boca. Podía sentir la textura del polvo imaginario en la lengua. Una tercera vez el radio chasqueó, y ahora sí respondí con un H3 al L9 sin novedad, la voz medio cortada. Nadie contestó. Cuando retomé la ruta, la ventana estaba vacía. Dormí mal al día siguiente. En el turno de la noche siguiente decidí empezar por otro lado, cruzando primero por K5, donde están los mausoleos más nuevos, todos iguales. Los sensores marcaban verde en el panel de control. El mapa en la caseta tenía una anotación en lápiz en L7, mantenimiento arbitral. No le di importancia. En el primer rondín no vi nada. En el segundo, cuando las 3 de la mañana caminaban cansadas, escuché un golpe sordo a mis espaldas. Era a mi derecha, al nivel de la casita, como si hubieran dejado caer algo pesado desde poca altura. Alcancé a mirar una pelusa blanca moviéndose por dentro del vidrio, como si una mano hubiera pasado rápido. No hay manos a esa hora, no ahí, no detrás de un vidrio cerrado con llave. El tercer turno fue peor.
Llevaba café en un termo y un rosario en la bolsa por pura herencia de mi madre. Lo llevaba más como objeto de compañía que de fe. A las 3:20, de nuevo el olor a talco, más intenso que nunca. La radio parpadeó y por primera vez escuché un sonido que no era interferencia. Fue un golpecito, metálico, como el de una campanita vieja. No reaccioné, pero tuve que tragar saliva. Seguí caminando y, a pesar mío, mis ojos buscaron el vidrio. Había una cara entera pegada, ovalada, con la piel pálida, casi sin cejas. No vi cabello. La boca estaba demasiado cerca del cristal, como imitando un susurro que no pasaba. Donde deberían estar los párpados había dos superficies tensas, casi brillantes, sin pliegues. El brillo de los ojos no era reflejo, era brillo del ojo en sí, como cuando una luz toca a un animal en la noche. Duró un segundo. Se apartó como se apartan las cosas que se saben observadas. No sé por qué, metí la mano a la bolsa y apreté el rosario con tanta fuerza que al soltarlo me quedó la cruz marcada. Al amanecer pregunté en recepción por ese mausoleo. El encargado leyó en su computadora, sin hacerlo interesante. Dijo apellidos dobles, de esos que salen en periódicos. Dijo 2 niñas. Dijo que la familia pagaba la cuota puntual pero no entraba desde hacía años, que mandaban arreglos por mensajería y alguien los colocaba. Dijo que el vitral se cambió una vez por vandalismo menor. Dijo que otras cosas no estaban en los registros. Pasó una semana con variaciones del mismo cuadro. La ventana vacía al inicio, los ojos cerca del vidrio a mitad de la noche, el olor a talco como un hilo, la campanita de vez en cuando. Hubo noches peores, cuando las luces del camino parpadeaban en L6 y L7 sin explicación y después se estabilizaban, o cuando mis botas sonaban distinto al pisar frente a la casita, como si el suelo estuviera hueco. No conté nada a nadie. Esas cosas, si las dices, se vuelven de otros, se vuelven broma o consejo, y yo no quería otra historia prestada. Quería que terminara. Un domingo por la tarde, antes del turno, vi que una camioneta se estacionó afuera del panteón. Bajaron un hombre y una mujer de mi edad o un poco más, con una florista a la que le entregaron 2 ramos extracargos. Traían peluches en una bolsa plástica. La florista me pidió que la acompañara a L7 para abrir con la llave maestra, porque el acceso interior de los mausoleos solo lo abrimos personal del lugar. Caminamos juntos sin prisa. Cuando llegamos, la pareja iba a unos metros, silenciosa. Abrí la puerta con el giro lento que nos enseñan para que no suene. Por dentro, la casita tenía mármol frío, 2 nichos pequeños, una repisa con 2 veladoras apagadas y un tapete de oración. La florista acomodó las flores y se hizo a un lado. Ellos se quedaron de pie mirando las placas. El hombre sacó 2 peluches idénticos y los puso justo bajo los nichos. La mujer no lloró. Tenía la cara de alguien que lleva años con una sola pregunta colocada donde antes estaba el estómago. Me retiré. Cerré cuando me lo pidieron con un gesto. No fue un momento largo ni dramático. Fue como pagar una deuda con el aire. Esa noche el panteón parecía otro. El viento llevaba olor a pasto cortado y no a talco. Los reflectores no parpadearon. El radio se comportó como se comporta un aparato sin fantasmas. A medianoche pasé frente a L7 y la ventana estaba opaca, normal. Por una necesidad tonta de cerciorarme de que todo había cambiado, apagué la lámpara, cerré los ojos, conté hasta 8, los abrí de nuevo. Nada. La segunda vuelta igual. La tercera, ya cerca del amanecer, vi algo distinto, pero no fue un rostro. Fue el vidrio limpio, tan limpio que reflejaba mi propia cara con una exactitud desagradable. Vi mis ojeras, el corte de cabello que necesitaba, la cruz roja impresa en el uniforme. Vi, por encima de mi hombro, el paso de 2 sombras chiquitas que cruzaron detrás de mí. No eran reflejo, el reflejo era yo. Lo que cruzó atrás tenía su propia distancia,
su propio ritmo. No escuché pasos ni campanita. Fue un tránsito suave, una línea hacia la puerta cerrada. Y después nada. Quise creer que era la mente queriendo un cierre. Quise creerlo tanto que casi me lo creí. En el reporte ese día escribí sin novedad en L7. Fui a dormir con un pensamiento más ligero y lo mantuve así hasta el siguiente sábado, cuando el equipo de mantenimiento nos llamó a los veladores para revisar cámaras después de un corto eléctrico. Se habían apagado 2 segundos a las 2:23 y volvieron. Revisamos el salto cuadro por cuadro para asegurarnos de que no hubiera intrusos. Las cámaras son discretas, casi invisibles, pero cubren todo. En el L7, antes del apagón, no había nada. Después del retorno de energía, el mausoleo apareció con un detalle distinto. Los peluches que yo vi bajo los nichos estaban ahora recargados contra el vitral, uno a cada lado, como si los hubieran movido de adentro hacia la ventana. Mantenimiento dijo que pudo ser la florista al terminar arreglos. Yo sé que cerré y que nadie volvió a abrir. No insistí. Nadie quiere ser el que insiste. Renuncié meses después por razones que no importan. Me fui con la idea de que hay lugares que guardan sus propias reglas y que uno, con suerte, cruza por ahí sin tocarlas. No volví a ver la casita. A veces, sin embargo, cuando paso en camión por la carretera y se asoma la barda blanca del panteón, me llega ese olor a talco mezclado con pasto nuevo y sé que mi mente completa el resto. Hay quienes piensan que las cosas se quedan cuando algo no fue dicho. Yo creo que hay miradas que esperan solo una cosa para apagarse, que alguien les deje una señal, un gesto, un objeto tonto, idéntico, colocado a ambos lados de un vidrio. Nunca fui a comprobarlo, pero un compañero me mandó una foto meses después en la que se veía la casita en una tarde de viento. El vitral reflejaba el cielo de nubes bajas. Los peluches ya no estaban apoyados en el vidrio. Habían vuelto a la repisa, debajo de los nichos. Él me escribió que todo se calmó. Yo no le contesté. Preferí quedarme con esta versión, que hubo un momento en que 2 presencias pequeñas, cansadas de esperar, vieron a través del vidrio no al velador, no al intruso, sino a alguien que podía confirmar que sus padres habían llegado por fin. Y que, al dejar los peluches donde se ven de inmediato, avisaron a cualquiera que pasara de noche que ya no era necesario mirar desde la ventana. Cuando cierro los ojos todavía veo mis propias ojeras reflejadas y, detrás, el movimiento más suave que he visto en mi vida. No asusta como antes, pero no por eso duermo mejor. Hay noches en las que el silencio, en vez de paz, te regresa a la exactitud de la imagen y te das cuenta de que lo más inquietante no fue lo que vi. Fue lo que no vi después. Y lo que nunca supe si, en esas cámaras que vuelven después de apagones breves, quedó grabado alguna vez el brillo vivo de 2 ojos pegados al vidrio, esperando, con una paciencia que no tiene palabras. La dueña. No me gusta decir mi nombre cuando cuento esto. Prefiero que la historia respire sin atarse a nadie, como el aliento que se queda flotando frente a un panteón frío. Puedo decirte el lugar y el año, porque todo pasó allí y entonces, Cementerio Jardines del Alto, al sur de Monterrey, 2013. Era un camposanto privado, de tumbas limpias, mausoleos con vidrios polarizados y mármol importado. La gente rica de la ciudad iba a llorar despacio, con lentes oscuros y guardaespaldas, y se iba igual de rápido, dejando coronas que olían a perfume caro. Yo era uno de los veladores nocturnos. El primer día me explicaron las rutas. Había 3 caminos principales que formaban una especie de tenedor, con un crucero en medio donde la estatua de un ángel miraba siempre hacia el poniente. Las cámaras cubrían casi todo, menos una zona de cipreses donde la señal se caía. Ahí no fallaba el internet ni la luz, fallaban los nervios. A mí me tocaba rodear ese hueco cada hora. A veces ladraban 4 perros callejeros que se soltaron un tiempo por ahí,
pero dejó de escucharse su ruido después de una semana y ya no volvieron. Mi compañero de turno era un hombre de manos gruesas y espalda hundida, los años como costales encima. Me enseñó cosas prácticas: no pisar tierra blanda junto a fosas recientes, no mirar directamente los retratos de porcelana si el cansancio pesaba, porque uno siente que lo están viendo de regreso y la mente juega sucio con las sombras. No soy supersticioso, pero reconocí desde temprano que la noche es otra persona adentro de ese lugar. Aquella noche de la que no me olvidé, el aire estaba inmóvil, como si alguien hubiera cerrado una puerta muy grande alrededor del panteón. La ciudad vibraba allá lejos con sus luces, pero dentro del cerco solo había un silencio que masticaba las pisadas. Estábamos en la caseta, con café de termo, cuando un golpeteo sordo se filtró como desde un sótano. No era un pájaro ni ramas, era metal contra madera húmeda. Vino de la parte de los cipreses, en línea recta con el mausoleo nuevo donde decían que sepultaron a una empresaria conocida, dueña de joyerías. No me fijaba yo en los nombres, pero los arreglos funerarios y los trajes me daban pistas de cómo había sido la vida de cada quien. Fuimos. Tardamos en llegar porque el sonido se escondía. Al acercarnos, la linterna rebotó en polvo y humo de tierra. Vimos a 3 hombres con palas y una barra, abriendo una fosa sin losa. El hueco tenía la tierra todavía oscura y suelta. Yo sentí una patada en el estómago. Alcé la voz y no terminé la frase. Uno de ellos giró con una pistola y me hizo un gesto seco de silencio. Nos sentaron en el pasto. Quise pensar rápido, pero el pensamiento da vueltas inútiles si el metal te apunta al pecho. Mi compañero bajó la vista. Los otros 2 siguieron cavando como si la tierra fuera lo de menos. El olor llegó primero. Luego asomó la madera del ataúd y brilló una cruz dorada bajo el polvo. Abrieron la palanca. Dentro había una mujer muy blanca, como si la piel no hubiera sido nunca de carne sino de cera fina. La vestimenta era sobria y cara. No voy a mentir, traía puesto suficiente metal para pagar 2 vidas, una alrededor del cuello, otra en las muñecas, anillos que parecían ojos. Los hombres trabajaron rápido, sin hablar más que lo necesario entre dientes. Uno soltó una risa corta al sacar un collar del cuello rígido. Los otros revisaron forros, dobladillos, hasta los pliegues de las manos. El del arma no me quitaba la mirada. Cuando terminaron, nos obligaron a cerrar y a cubrir de nuevo, como si aquella restauración fuera parte de su oficio. Luego nos amenazaron con palabras que no importan repetir. Lo que importó fue la certeza de que nos tenían medidos, de que nos podían encontrar. Se fueron por el camino del muro, cruzando un hueco que yo no conocía. Lo siguiente fue mecánico: palear, emparejar, limpiar huellas. Volvimos a la caseta. Nadie dijo nada durante un buen rato. Yo comí un dulce de menta sin sabor. La madrugada se estiró con un zumbido que no supe de dónde venía. A las 5:20, apenas aclarando, me pareció escuchar pasos en la grava del pasillo en cruz. No sonaban como de botas ni de tenis, sonaban como si arrastraran el talón, un roce medido. Miré por la ventana y vi la espalda de una mujer, recta, con el pelo recogido. Caminaba hacia la salida, despacio, y el ángel parecía girar un poco la cabeza mientras ella pasaba. Cerré los ojos un segundo y cuando los abrí ya no estaba. No dije nada. Mi compañero no regresó esa noche ni la siguiente. Llamó al encargado para decir que estaba enfermo. Yo hice los rondines solo. En el centro, frente a las placas de mármol sin manchas, empecé a notar detalles que antes no estaban: unos granos de tierra debajo de una puerta, una marca de dedos secos en el vidrio de un nicho. Pensé que estaba sugestionado. Pensé también en renunciar. Me aguanté por terquedad y por la nómina de los viernes. Al tercer día, por la tarde, vi la noticia en la tele pequeña que colgaba en la caseta. 3 hombres encontrados muertos en diferentes colonias. Los nombres no me dijeron nada,
pero las fotos, sí. Rostros de la noche esa, sin vida, con una expresión rara que no era de dolor ni de miedo simple, era algo parecido a haber visto una cara demasiado de cerca. La nota era confusa, no había signos de violencia en las casas, ninguna puerta forzada, ningún vecino escuchó gritos. La policía hablaba de un posible ajuste de cuentas. Cambié de canal y todo volvió a ser lo mismo. Volví al noticiero y sentí que me vaciaban el estómago de golpe. No llamé a nadie. No conté nada. A medianoche, durante el primer rondín, pasé frente al mausoleo nuevo. La tierra estaba perfectamente lisa, mucho más pareja que cuando la dejamos. Y sin embargo, al pie, sobre la placa de granito, había un rastro de polvo como dibujando un rectángulo pequeño. Me agaché. Eran marcas de uñas, 4 líneas como hechas con paciencia. Me quedé en cuclillas hasta que me dolieron los muslos. El aire se volvió más frío, pero no sopló. Cuando me levanté, escuché otra vez el arrastre de pasos detrás de mí. No me giré. Me lo prohibí como uno se prohíbe gritar en un incendio para no tragar más humo. Caminé sin apurarme. Un murmullo bajo me siguió hasta el cruce del Ángel. Allí, por fin, miré de reojo. El mármol tenía una mancha del tamaño de una mano, como si alguien la hubiera apoyado sin fuerza, más una rayita de tierra hacia abajo, como cuando arrastras la mano y resbala. Pude haber renunciado entonces. Me quedé. Quizá por estupidez, quizá porque hay algo del panteón que te adopta si le sostienes la mirada suficiente tiempo. A la hora siguiente, busqué los registros de cámaras en la caseta. En todas, por un instante, la imagen saltaba como si pasara un camión cerca. Ese temblor coincidía con la línea de tiempo en la que los noticieros decían que los hombres habían muerto. Hice el vínculo sin querer, como si a la mente le dieran una pieza que faltaba y la colocara sola. Cerré el programa. Apagué la pantalla. A las 3:10 me pareció oler un perfume que no era de aquí. No dulce, no de flores comunes, algo seco, caro, un olor de joyería limpia y cuero. Entró en la caseta como si no hubiera paredes. Fui hasta la puerta. Afuera, el panteón estaba acostado bajo una luna sucia. Se escuchó un tintineo de metal contra piedra, un sonido mínimo, un anillo que cae. Caminé hacia el cruce y lo vi, sobre la base del Ángel, un pendiente de perla, manchado de tierra. No lo toqué. Sentí un cosquilleo en la nuca, la vieja intuición de cuando alguien se para demasiado cerca sin hablar. Puse el pendiente en una bolsita de plástico, sin saber por qué, y lo dejé en la caseta, junto a las llaves. Dormí mal en mi casa, como si la cama tuviera piedras. Soñé con vitrinas cerradas, con manos apoyadas en el vidrio, con ojos que no parpadeaban. Al volver la noche siguiente, el pendiente ya no estaba donde lo dejé. En su lugar, encontré una nota de la administración pidiendo mantener limpia la zona del Ángel por una visita importante. Nadie había entrado a la caseta según el registro. La puerta tenía el sello intacto. Abrí mi casillero y el pendiente estaba ahí, encima de mi lonchera. Tampoco dije nada. A veces uno cree que lo que pasó ya terminó porque la noticia cambió o porque la tierra alisada parece definitiva. No es así. La semana siguiente, un jardinero nuevo fue asignado al área de cipreses. Al tercer día renunció sin recoger su sueldo. Solo dejó sobre la mesa una taza con café a la mitad y una frase mal escrita en una hoja, que no le gustaba como lo miraba la señora del retrato. No había retratos en esa fila todavía. Los días se hicieron iguales hasta que mi compañero, el de manos gruesas, apareció un mediodía. Me buscó con una urgencia silenciosa. Traía la cara pálida como harina. Me dijo que no aguantaba la culpa, que había ido a la iglesia, que soñaba con la misma mujer saliendo del mausoleo, que escuchaba el mismo perfume en el camión. No le respondí. Le di el pendiente en la bolsita.
Lo miró un segundo y se le doblaron los hombros, como si le hubieran colgado un saco de concreto. Se fue sin despedirse. No volvió. Me mantuve un mes más. En ese tiempo aprendí a no caminar por el centro del cruce, a evitar la sombra exacta del ángel cuando el reloj daba las 2 y las 3. Aprendí a hablarle al aire sin palabras, con la postura, con la distancia que se guarda ante alguien de mucho rango. Entendí que hay pertenencias que pesan más que los cuerpos que se entierran con ellas. No sé si llaman a eso maldición o simple fuerza de costumbre. Yo lo llamo la voluntad de seguir siendo la dueña. El último turno lo decidí en silencio. Llegué temprano, quité mi nombre del pizarrón, dejé las llaves en su gancho. Caminé una vez más hacia los cipreses. La tierra del mausoleo relucía tensa, perfecta, como la cama hecha por manos de hotel. Al pasar, el perfume volvió a llegar, no como advertencia, sino como reconocimiento. Sobre la losa, los 4 surcos de uñas ya no estaban. En su lugar habían quedado marcas mínimas de anillos presionados contra el granito, círculos pequeños, repetidos. Me eché atrás la gorra. Bajé la cabeza. No pedí perdón ni permiso. Solo acepté. Afuera, la ciudad soltaba su ruido de la tarde. Adentro, el panteón se quedó igual de quieto. Dicen que uno se acostumbra a todo. Yo no me acostumbré al silencio que deja una vida cuando sigue cuidando sus cosas. Desde entonces, los domingos, sin uniforme, paso por el camino de tierra y dejo una moneda sobre la base del ángel. No digo nada. Sigo caminando. Si alguien pregunta por qué, respondo que es por respeto. En el fondo, sé que dejo el tributo a quien no soltó, a la que salió a cobrar lo suyo y regresó sin que nadie la viera, salvo nosotros dos. Y ni siquiera puedo jurar que la vi de frente. Solo conozco su perfume, el brillo breve de un pendiente sobre la piedra y el peso exacto de entender, tarde, que hay mujeres que siguen siendo dueñas hasta del silencio. Y que, en la noche del panteón, ese silencio obedece. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.